¿Qué grupo está listo? Jóvenes, ¿qué grupo va a comenzar?
Jóvenes, supongo que cuando estén listos van a levantar la mano. Profesor, mi grupo está listo, ¿puedo exponer? Claro, Iván. Vale, ahí comparte mi compañero. Profesor, buenas noches. Somos el grupo 1 y vamos a empezar con el ejercicio número 1 de la práctica dirigida. Tenemos ya para que la función de S sea igual a la función a esa función que nos indica ahí, nos pide hacer una reparametrización de f sobre el intervalo desde -1 hasta 1. Para esto hace falta que profe, se me había colgado el internet. Voy a volver a empezar. Para que la función sigma sea igual a la función phi de sigma, vamos a hacer una reparametrización de f sobre el intervalo desde -1 hasta 1. Y para esto hace falta que phi varíe desde -1 hasta 1. Entonces el intervalo de -1 a 1 sea difeomorfismo, o al menos para C1. Ahora tenemos que phi de -1 va a ser igual a -1 y phi de 1 va a ser igual a 1. Luego que la derivada de phi evaluado en S
va a ser diferente de 0 para todo S que pertenece desde -1 hasta 1. Ahora tenemos que la función phi de S va a ser igual a S y la función de phi evaluada de -1 va a ser igual a -1 y la función phi de 1 va a ser igual a 1. Ahora, con esto que ya habíamos expuesto hace un momento, tenemos que de forma clara la función es biyectiva y de clase C infinito. Por tanto, si produce una parametrización, es decir, donde la función evaluada en S es igual a la función de phi evaluada en S, esta va a Un ser igual. momento. Quiero entender lo que estás haciendo. A ver, ¿qué ejercicio estás exponiendo? Disculpe, profesor, ¿Qué ejercicio estás resolviendo de la guía? no le escucho, profesor. ¿Qué ejercicio estás resolviendo de la guía? Allá, el primero. El número 1. Sí, profesor. Ya, a ver, yo acabo de abrir la guía, que es la guía 5, ¿no? Ya, me dice que en los ejercicios considere el camino regular F y diga cuáles de las funciones dadas produce una reparametrización del camino. Entonces, la función que te están dando ahí, la función phi, te están dando la función phi de S igual a S, ¿no? Ya, entonces tú tienes que verificar si esa te da o no una reparametrización. ¿Está bien? Esa es Sí, la profesor. función que... Ya. No, entonces no entiendo yo de dónde me has sacado, me escribes un difiomorfismo, no sé qué es lo que has escrito ahí. Sí, no, ya, no entiendo qué es lo que estás tratando de querer expresar con eso. Así a simple vista, por la forma en cómo está redactada la solución, me parece que lo has sacado de internet. Me parece como si has, has consultado con una IA. Que no está mal que lo hagas, pero no quiere decir que simplemente vas a agarrar y vas a copiar lo que te arroja, ¿no? O sea, te puede dar la idea o gran parte ya de la solución, pero tú como estudiante que del curso tienes que interpretar lo que te está dando, ¿no? Ya, pero a ver, quiero que tú me digas qué es lo que quieres verificar, qué es lo que quieres explicar ahí respecto a eso. A ver, tú que estás presentando el ejercicio, quiero que me digas qué es lo que, a qué quieres llegar tú. No solamente me leas lo que está, no quiero que me leas lo que está ahí, nada más.
Bueno, si no lo puedes explicar, siguiente ejercicio para que ponga tu compañero. Bueno, profesor, a mí me toca explicar el ejercicio 6, que nos pide esa f que va desde 0 a 1 a r al Joder, un cuadrado. momento, ¿qué grupos son? El grupo 1, profesor. Ya, ok. Bueno, sigo. Que va desde r cuadrado y el camino que nos dan es tal de que f de la variable t es igual a t al cuadrado más 1 y en la otra parte es t al cubo más 3t más 2. Nos dice que sea phi que va desde -1 a 1 y 0 a 1 una función de clase C1 que es sobreyectiva, tal que phi, la derivada de phi en S es mayor a 0, o sea, la reparametrización de S. Para todo S que pertenece a -1 hasta 1 encerrado. Si nos dan de dato que si phi evaluado en 0 es igual a 1 medio y phi, bueno, la derivada de phi evaluado en 0 es igual a 2, nos pide que obtengamos el vector velocidad de la reparametrización, tal sea la reparametrización f compuesto en phi, para S igual a 0. Bueno, según esto, nos pide hallar la reparametrización y para esto simplemente necesitamos la fórmula, que la fórmula de la reparametrización es igual a, bueno, evaluado en S, es igual a phi, la derivada de phi evaluado en S y la compuesta de f, la derivada de f compuesta por phi que evalúa en S, como se explica ahí en la fórmula. Bueno, por datos del problema nos dan que que phi evaluado en 0 es igual a 1 medio y phi evaluado, bueno, la derivada de phi evaluado en 0 es 2. Entonces ya tenemos el primer dato que nos pide la reparametrización, que es phi, la derivada de phi, que nos dan como dato que es igual a 2. Simplemente necesitamos hallar la derivada de f. Entonces en la reparametrización ya se reemplazando ahí para S igual a 0, como nos pide el problema, nos quedaría que la reparametrización en S, o sea, en 0, reemplazando el phi sale 2, la derivada de F, S reemplazando 1 medio. Entonces, primero necesitamos hallar la derivada de F, tal como ya tenemos en el problema, que es t al cuadrado más 1. Esa derivada sería 2t. Y el otro elemento que es t al cubo más 3t más 2, la derivada sería 3t al cuadrado más 3, como bien se muestra ahí. Entonces reemplazamos t a 1 medio como nos dan en la fórmula que ya reemplazamos. Quedaría 2 por 1 medio y en el otro elemento quedaría 3 por 1 medio al cuadrado más 3. Simplemente operando nos saldría que en el primer elemento es 1 y en el segundo es 15 cuartos. En eso reemplazamos ya en la reparametrización, que nos quedaría 2 por todo lo que hemos sacado, que es 1,15 cuartos. Multiplicando cada elemento, ya que es un escalar, se multiplica cada elemento del vector, nos quedaría 2,15 medios. Ese es todo mi problema, profesor. Ya, ok.
Ah, profesor, la 11 hizo mi compañero, pero nos acaba de escribir por el WhatsApp que se le fue la luz y no tiene cómo conectarse. ¿Qué compañero? Flavio Lizama. Ok. Buenas tardes, voy a explicar su problema 21, en lo que dice en el triángulo cuyos vértices son A es igual a 0,0, B es igual a 3,1 y C es 2,5. Con el recorrido de A a B, de B a C y de C a A, nos da la función en R2 y nos pide que parametricemos la curva indicada. En la función primero graficamos el triángulo en el plano de XY y lo que hacemos primero es para la función AB, hallar la función que sería igual a Y es igual a X sobre 3. Ahora para BC lo mismo, sería Y es igual a menos 4X más 13 y la función para CA Y es igual a 5X medios. Y ahora añadiéndole la variable T a cada una de las funciones, C1 en donde A ver, X... Juan, Sí, profesor. eso no es una reparametrización. Una reparametrización ahí mismo te está diciendo, determine una función que va de R a R2, de tal manera que esa función describa todo el recorrido del triángulo cuando parte desde A, pasa por B, va hacia C y luego retorna A. Entonces, las imágenes de esa función tienen que ser puntos del triángulo. Y los puntos del triángulo son pares ordenados en este caso, ¿sí o no? Sí. Ya, pues entonces, pero ahí yo veo que tu función f va de R a R, no va de R a R2. Mira, por ejemplo, tu f sub 1, ¿cómo lo estás definiendo tu f sub 1? Como t tercios. Tu f sub 2 lo estás definiendo como 17 menos 14t, menos 4t. Eso está en R. Eso no me está dando puntos en el triángulo, eso. O sea, en otras palabras, tú tienes que obtener una función f de un intervalo. Vamos a suponer, normalmente se coge siempre el intervalo de 0 a 1 y donde va tomando valores en el intervalo y a medida que va tomando valores, va en el triángulo con ese sentido que te indica. Eso es hacer una reparametrización. Eso lo tienes que corregir, no está bien desarrollado. Ya, profesor. Eso sería todo entonces. A ver, tú eres Juan, ¿no? Juan Diego. Sí, Y ya, ¿y tu compañero Iván ya expuso? Sí, profesor, he puesto el ejercicio 6. Ya, ok, ok.
Profesor, buenas noches. El grupo 2 va a exponer, por favor. Profesor, ¿el grupo 2 puede exponer? Profesor, está ahí, profesor. Y aquí estamos. Ya, y profe, está bien. Ya voy a poner otro grupo, profesor, no sé qué grupo es. ¿Qué grupo es? Es el grupo 2, profesor. Grupo 2, Claro, profesor. Grupo 2. Claro, profesor.
Ya, listo. ¿Todos han participado? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya. Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el grupo 2 sobre la guía de ejercicios de la semana número 5. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí están los integrantes: Pereira, Espinosa, Guamán, Guaranca, Chávez y Aguado Chumpitas. Vamos a empezar. El primer ejercicio que nos tocó es el ejercicio número 2, que nos pide que en los ejercicios, nos dio una lista de ejercicios, en este caso nos tocó el número 2, que consideremos el camino regular de la función f del intervalo -1 al 1, que pertenecen a los reales, y nos, de la lista de ejercicios del 1 al 5, nos dijo que hallemos cuál produce una reparametrización. En este caso, como mencioné, me toca el 2, que sería la función phi de s es igual a menos s. Entonces vamos a ver si esa función produce una reparametrización, ¿no? Primero, para que produzca una reparametrización tenemos que una función phi nos da un camino regular, ¿ya? Y para que cumpla la reparametrización tiene que cumplir con 3 condiciones: que phi sea diferenciable, que la derivada de la función phi de s no se anule en ningún punto, o sea que la derivada sea diferente a 0 para todo s que pertenezca del intervalo -1 a 1, y que también phi sea biyectiva. Entonces quiere decir que sea tanto inyectiva como sobreyectiva en el intervalo que se menciona, que sería el intervalo -1 a 1. Primero vamos a verificar la diferenciabilidad de la función. Entonces tenemos que, primero que nada, que sabemos que una función es diferenciable en un intervalo si existe su derivada en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, tenemos que la función phi de s menos s es una función lineal, o sea, de polinomio de grado 1. Y también tenemos que su derivada es constante, ya que la derivada de la función phi de s es -1 para todo s que pertenece del intervalo -1 a 1. Y entonces tenemos que sí se cumple la diferenciabilidad, ¿no? Ya que es polinomial, también su derivada cumple en cualquier punto del dominio, y además también tenemos que la derivada constante es continua. En pocas palabras, como una conclusión, es lineal, su derivada existe y es finita en todo su dominio, y cumple la definición, pues, ¿no?, de la diferenciabilidad. Entonces ya tenemos el primer punto aprobado. Entonces vamos a aplicar ahora el segundo punto, que sería verificar si que la derivada no se anule. Para eso tenemos la derivada de la función phi de s menos 1 es constante y nunca es 0 en el intervalo -1 a 1. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, entonces, bueno, como ya mencioné, si es su derivada no se anula, es diferente de 0. Y también tenemos lo que tiene que cumplir la biyectividad, es decir, que cumple el caso de inyectividad. Supongamos, ¿no? Ahí tenemos que la función phi de S1 es igual a la función phi de S2. Entonces tenemos que menos S negativo es igual al menos S2, lo que implica que tanto S1 y S2 son iguales. Entonces, por lo tanto, phi es inyectiva. Ahora para cumplir la sobreyectividad, para cualquier y que pertenezca al intervalo -1 a 1, existe un S que es igual a menos y, que pertenece al intervalo -1 a 1, tal que para la función phi de s sea igual a y. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que phi es sobreyectiva. Entonces, ya analizamos los 3 puntos y podemos llegar a la conclusión, dado de que la función phi de s es igual a menos s, es diferenciable, su derivada no se anula y sobre todo es biyectiva en el intervalo que se pide, que es en el intervalo -1 a 1. Entonces podemos decir que phi produce una reparametrización válida en la función f parametrizada del camino f.
Eso sería todo del ejercicio 2. Ahora paso con mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Bueno, este ejercicio nos pide encontrar una reparametrización de un camino dado por la función vectorial f de t es igual a t al cubo en 3t, t a la cuarta más 4 en el intervalo de -1 a 1. Queremos una función phi que describa cómo recorrer este camino primero de ida, desde t es igual a -1 hasta t igual a 1. Y luego de vuelta, desde t igual a 1 a t igual a -1. Todo en 4 segundos. ¿Qué se busca? Bueno, lo que queremos es una función phi que, en primer punto, es que en los primeros 2 segundos recorre el camino de -1 a 1. El segundo punto es que en los siguientes 2 segundos recorre el camino de 1 a -1, es decir, que regrese. Y como tercer punto, todo esto usando un nuevo parámetro t que pertenezca al intervalo de -2 a 2. Bueno, la definición de phi de t. Entonces definimos phi de t por tramos. Phi de t es igual a 1/2 por t más 0,5. Esto sí, t está en el intervalo de -2 a 0 de ida. Y también que menos 1/2 de t más 0,5 si t está en el intervalo de 0 a 2 de vuelta. Esto nos asegura que cuando t es igual a -2, phi es igual a menos 0,5 más 0,5 que es igual a, sería -1. Y cuando t es igual a 0, phi es igual a 0,5 en ambos tramos. Y cuando t es igual a 2, phi es igual a -1 más 0,5 y nos saldría igual a -1 nuevamente. Bueno, la verificación de las condiciones. Vamos a verificar que phi sea una función válida. 2 y a de -1 a 1. Con la continuidad en t que es igual a 0, phi positivo de 0 es igual a phi negativo de 0, que esto tendría igual a 0,5. La derivabilidad. La función phi de t es derivable por tramos, ambos son afines, pero la derivada por la izquierda es 1/2 y por la derecha es -1/2. Entonces, no es C a la 1 estricta, pero sí de clase C0 y por tramos C a la 1. ¿Qué es una parametrización? Bueno, la pregunta es que si es una parametrización. La respuesta sería que sí, aunque phi no es 1 en todo el dominio, f compuesto de phi sigue recorriendo la misma imagen que f, solo que con distinta velocidad, y avanza en los primeros 2 segundos y retrocede en los siguientes 2 segundos. Por lo tanto, f de phi es una reparametrización de f. En conclusión, construimos una función phi que nos permite recorrer el mismo camino en ida y vuelta en 4 segundos. Aunque no es estrictamente de clase C, cumple con la ida general de reparametrización, ya que misma imagen, distinto parámetro. Siguiente. A ver, un momento. Esa función phi de t que tú has definido, a ver, ¿has verificado que efectivamente haga ese recorrido del camino? Que no veo que lo hayas verificado, ¿no? Tú lo has definido el phi, pero no veo que hayas verificado que haga el camino que dice. A ver, ¿has hallado la composición de f con phi? Porque no veo que hayas verificado eso. O sea, ya has construido tu phi. Yo veo ahí un phi que has construido, pero no veo que hayas verificado que efectivamente hace ese recorrido que indica, ¿no? Que va, Ya, sí, que vaya profesor, desde el disculpe, ahí punto faltó incluir. 2, a ver, vamos a evaluar, a ver. Sí, sí le hice la composición, pero me faltó colocarlo. Ya, pero a ver, vamos a ver si
con menos 2 Mm, te queda menos 0,5. Ya, y ahora el F lo tengo que evaluar en menos 0,5. Y yo veo que no te va a quedar el punto 2, menos 3, porque si yo evalúo el F en menos 0,5, menos 0,5 al cubo, no me va a dar, ¿ah? 0,5 al cubo es 0,125 y no queda el punto 2, menos 3. Ese phi que tú estás definiendo, bueno, es un phi, sí, claro, pero no cumple la condición, pues, de que haga ese trayecto, ¿no? Entonces, tienes que construir ese phi que cumpla la condición, ¿no? Y ese phi no está cumpliendo esa condición. sí, profesor, disculpe, voy a hacer esa corrección. Ujú, tienes que corregir. Siguiente ejercicio. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Se me logra escuchar, ¿no? Bueno, en Te este escuchamos. caso, sí, listo, profesor, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar el ejercicio 12. En este caso, tenemos que vamos a presentar que es que para cada uno de los caminos F dados del intervalo de ejercicios 11 al 15 obtengamos una reparametrización que recorra su imagen de la manera indicada, ¿no? En este caso, me corresponde el 12, que dice lo siguiente, ¿no? Tenemos una función f de t, que tenemos 3 coseno de t, 3 seno de t, define el intervalo de t de menos 1 a 1, ¿no? Este camino describe un círculo de radio 3. Lo que se nos pide es hallar la reparametrización que recorre la misma curva en la misma dirección, pero con la mitad de la velocidad, ¿no? En este caso, la reparametrización significa cambiar la forma en la que vamos a recorrer esa curva. En este caso, queremos que el punto se mueva más lentamente, ¿no? Que es lo que nos están solicitando el ejercicio. Para lograr esto, ¿no? Como podemos ver, usamos el cambio de variable de t a t igual a 2s, ¿no? Lo que significa que el nuevo parámetro s avanza más lentamente que el original, que entonces la nueva función será f2s de 3 coseno de 2s y 3 seno de 2s, ¿no? Donde el dominio inicial, que era t de menos 1 a 1, ahora como estamos en 2s, 2s es igual a, pertenece al dominio de menos 1 y 1, pero en el cambio lo tenemos como s, pertenece a menos 1 medio, como 1 medio, ¿no? Lo que hace que la función a la hora de reparametrizar nos quede 3 coseno de 2s, 3 seno de 2s, ¿no? De s perteneciente al intervalo de menos 1 medio, perdón, coma 1 medio, ¿no? De este modo, logramos que se recorra la misma dirección, pero con la mitad de la velocidad, ¿no? Ahora, A ver. A ver, profesor. Ya, y... a ver. Ya, y tu reparametrización, ¿de dónde? A ver, en primer lugar, tú tienes que definirme el phi. El phi es... ¿Quién es el phi ahí? A ver, dime, ¿quién es phi? ¿Quién va a ser el phi, ya que yo veo que te piden hacer una reparametrización, ¿sí? Y ahí el f raya es el f compuesto con el phi, de acuerdo a las variables que nosotros estamos trabajando. Ya, dime, ¿quién es el phi ahí? Ya, en este caso el phi, disculpe. ¿Quién es phi de S? A ver, phi de debería S. ser el 2S, el 2S debería ser el phi. ¿Phi de S es igual a 2S? No, pero si te está diciendo que quiere recorrer en la mitad de la velocidad, no puede ser 2S, pues. Phi de S no puede ser 2S.
En todo caso, phi de S tendría que ser S medios. El que sería T medios, en este caso. Pero como phi de S no puede quedar como T medios, pues. Claro, entonces, ya, sí, Por ya eso sé hay, cuál es. ya, otra sé cosa cuál es el más. error, sí. ¿Y cuál es el intervalo, su dominio de phi? Porque tú tienes que definir phi y ver que sea sobreyectiva de clase C1 y todo eso. Ya, no veo que eso esté ahí. Ya, pero por eso te pregunto, ya, no veo tampoco el phi de S, pero tampoco veo de dónde estaría definido el phi. Ahora, tú me dices que el S estaría variando de donde, de menos un medio a un medio, ¿por qué? O sea que el phi, has tomado ese dominio de menos un medio a un medio. Sí, exacto, profesor. ¿Y cómo está definido? Por eso te pregunto el phi. Claro, el phi, creo que ahí está el error que menciona que debería ser claro, S medios, ¿no? S medio debería ser phi, y su dominio estaría entre el menos un medio, y un medio, ¿no? Su dominio de menos un medio a un medio. Uh-huh. Ya, y no, pues entonces no, pues si fuese S medios, y tú lo estás definiendo, entonces cuando S toma menos un medio, te quedaría menos un cuarto y no te quedaría menos uno, como debe de quedarte, porque el phi de S debe ir desde menos un medio a menos uno. ¿Cómo eso? Disculpa, no lo logré escuchar muy bien. El phi de S, ¿de dónde tiene que ir? Claro, en este caso es menos un medio a uno, perdón, a un medio, ¿no? Ese es el dominio del intervalo ¿no? de menos un medio a un medio, que es su dominio, y su rango debe ser menos 1, 1, ¿sí o no? Ajá, correcto, eso. Ya, pero ese phi, como tú lo estás definiendo, dices que es 2S. Ya, si fuese 2S, entonces sería menos 1 y ahí cumple. Ya, pero si yo lo evalúo así, fuese 2S, entonces quedaría, a ver, 3 coseno, y a ver, yo hago la derivada de eso. ¿Y cómo queda la derivada? Quedaría más bien el doble de la velocidad. Porque la derivada de la reparametrización es la derivada de phi respecto a S, que te va a quedar 2, por la derivada de f en 2S, ¿sí? En phi de S, que es 2S. Claro, sí. Ya sé cuál ha sido el... Ok, profesor. Sí lo comprendo, profesor. Bueno, entonces voy a corregir esa parte y voy a colocar también la incorporación del phi y de ese modo también colocar más estrictamente su dominio para poder desarrollarlo de Claro, mejor manera. porque si lo hubieras colocado y hubieras hecho todos los pasos, te hubieras dado cuenta que te habías equivocado ahí. Listo, sí, profesor. Ya, listo. Siguiente. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy día les voy a presentar el ejercicio 17, en el que se nos pide determinar una función vectorial que parametrice el eje Y, pero recorriéndolo de arriba hacia abajo. Pasando con el desarrollo del ejercicio, como se puede visualizar, el objetivo es encontrar una función ft que recorra el eje Y. Y sabemos que el eje Y es el conjunto de puntos de la forma 0, y. O sea, como se puede visualizar ahí, 0, y perteneciente a las reales. Para que el movimiento sea de arriba hacia abajo, la componente Y debe disminuir a medida que t aumenta. Entonces, procediendo con la construcción de la función, como el eje Y tiene coordenada x igual a 0 siempre, y queremos que Y disminuya con el tiempo, la opción adecuada va a ser ft igual a 0, menos t, lo cual nos va a asegurar que cuando t aumente, el punto baja sobre el eje Y. Luego procedemos con la verificación con los valores. Entonces,
probamos algunos valores para poder confirmar, ¿no? Si t es igual a menos 5, entonces f menos 5 igual a 0,5. El otro, si t es igual a 0, entonces f0 va a ser igual a 0,0. Y por último, si t es igual a 5, entonces f5 va a ser igual a 0, menos 5. Entonces esto va a significar que el punto se mueve hacia abajo conforme t crece, como se pide en el enunciado. Siguiente, por favor, para mostrar el gráfico. En esta segunda imagen, aquí pueden ver el gráfico de la función ft igual a 0, menos t, donde las flechas azules muestran claramente el recorrido descendiente por el eje y, conforme t aumenta. Y aquí rápidamente puedo señalar que la línea azul representa el eje y, el punto se mueve de arriba a abajo y el sentido del movimiento es correcto según la consigna. Entonces ya una conclusión final, la cual podría decir es, entonces, la función vectorial que parametriza el eje y recorriéndolo de arriba hacia abajo es la que está mostrada debajo de parametración. Ft es igual a 0, menos t, donde t pertenece a los reales. Gracias. Siguiente. Buenas noches, profesor. Seguimos con el ejercicio 22. Este nos pide, en nuestra guía del 17 al 23, nos va a pedir determinar una función definida en un subconjunto de los reales que va de r a r cuadrado. En el ejercicio 22, que es el que me ha tocado, nos dice el segmento de la curva y vendría a ser igual a 1 menos valor absoluto de x, que va a estar comprendido entre x igual a menos 2 y x igual a 2, con un recorrido de izquierda a derecha. Pasamos con la solución, venimos a la parametrización de x, que nos dice de que para recorrer de izquierda a derecha, naturalmente vamos a tomar xt igual a t, donde t va a pertenecer a menos 2 cerrado en 2 cerrado también. Este recorrido va a ser va a cubrir el dominio solicitado y respeta el sentido del recorrido. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En la parametrización de y, dado que la curva es y igual a 1 menos valor absoluto de x, y como definimos x en t igual a t, simplemente vamos a sustituir en la expresión y. Entonces pasaríamos a tener y de t, que vendría a ser igual a 1 menos valor absoluto de t. Y como parametrización completa de la curva sería f de t igual a t, 1 menos valor absoluto de t, cierre paréntesis, en donde t va a pertenecer a menos 2 cerrado con 2 cerrado. Le doy el pase a mi siguiente compañero. A ver, regresa, por favor, regresa un momento. Ya, ok. Avanza. Siguiente. Profesor, continúo con la exposición.
Claro, siguiente, he dicho, siguiente ejercicio. Ya. En este caso a mí me tocó hablar sobre el problema 27. Primero en el enunciado nos dice que hallar la parte de la recta de y igual 2x igual 3z que se encuentra en el primer octante, comenzando en el origen. Bueno, primero ya vamos a poder interpretar el enunciado para observar que la ecuación dada de y igual 2x igual 3z describe una recta en el espacio tridimensional r al cubo, que esta ecuación nos indica que las tres coordenadas x, y y z están relacionadas por dos igualdades, y igual 2x y y igual 3z. Entonces, podemos saber que cualquier punto en esta recta debe cumplir simultáneamente estas dos condiciones. Ahora, comenzamos a resolver. Primero tendremos que hacer la parametrización de la recta. En este caso, llegamos a tener la elección del primer parámetro, que en ese parametrizar la recta en R cubo, elegimos una de las variables como parámetro. En este caso, llegamos a elegir y igual t, donde t es un número real que actuaría como nuestro parámetro. Luego expresamos las otras coordenadas en función de t, ya que dado que y igual 2x, entonces x igual y sobre 2, que es igual a t sobre 2. También sabemos de que y igual 3z, entonces z igual y sobre 3 igual t tercios. Entonces tenemos que x es igual a t medios, y también de que y es igual a t, y también de que z es igual a t tercios. Ahora, seguimos, y podrías pasar, por favor, a la siguiente. Ya. Ahora, tenemos en este caso el vector de posición o parametrización vectorial. Y ahora que usando las tres coordenadas expresadas en función de t, ya vamos a escribir la parametrización vectorial de la recta, que vendría a ser la recta t es igual a t medios, t, t tercios. Esto representa el vector de la posición en los puntos de la recta. Ahora, seguimos con el dominio del parámetro, que podemos nosotros querer los puntos que permanecen en el primer octante, lo cual llega a implicar de que x debe ser mayor o igual a 0, y debe ser mayor o igual a 0, y z debe ser mayor o igual a 0. Ahora, como todas las coordenadas x, y y z son proporcionales a t, basta con que exijamos de que t debe ser mayor o igual a 0. Así garantizamos de que todas las coordenadas llegan a ser no negativas. Ahora, ya vamos a evaluar en este caso cuando t es igual a 0. Simplemente hacemos de que vendría a ser r, la recta R0 es igual a 0,2, 0, y 0 sobre 3, que esto es igual a, como dice en el enunciado, 0,0,0, lo cual llega a confirmar que la recta comienza en el origen como llega a pedir el enunciado. Por ende, el resultado final nos puede decir que la parametrización buscada en la recta en el primer octante es R, la recta t, que en este caso debe ser t medios, t, t tercios, y todo llega a ser mayor a 0. No, mayor o igual a 0. Y así vendría a ser el problema, profesor. Y nada más, acá termino mi grupo. Ok. Ya. Gracias, profesor. Una consulta, profesor. ¿El grupo 4 puede exponer? Ok. Ya, profesor. Ahora le compartimos.
Ok, profesor. El grupo 4 va a exponer sobre las curvas en R3. Los integrantes son los siguientes: quien le habla, Joaquín Galarza San Miguel, Natalia Morales Rengifo, Carlos Corman Sierra, Sebastián Adolfo Navarro Más y Giovanna Cindia Mejía Ortega. Ahora pasamos al ejercicio número 4. No la escucho. ¿Sí, profesor? ¿No le escucha? Ah, ok. Una disculpa. Mi compañero va a exponer. Ya, profesor, disculpe, he tenido problemas con el micrófono. Estaba conectándolo otra vez. Ya, el ejercicio 4 nos pide, los ejercicios 1, 5, considere el camino regular de f que va de -1 a 1 en el plano real y diga cuáles las funciones pi de -1 a 1 en R dadas produce una reparametrización en f igual a f, o phi de -1 a 1 en R del camino f. No, pero disculpen, he leído, sí, es eso, allá. Y para resolver el ejercicio 4, debemos de verificar si la función phi s es igual a 0.5 por s menos 1. Si produce esto una reparametrización del camino regular de f de -1 a 1 en R. Es decir, si queremos saber que la función de la reparametrización de f en S es igual a f de pi de S, siendo igual esto a f de 0.5 por S menos 1, siendo también esto un camino regular. ¿Y qué es una reparametrización válida? Es una función de phi de -1 a 1 otra vez hacia de -1 a 1, produciendo una representación válida del camino si cumple que phi es clase C1 derivable con derivada continua y phi es monótona estricta, estrictamente creciente o decreciente. Phi es de -1 y 1 contenido en -1 y 1, es decir, que su imagen está contenida en su propio dominio, en el dominio de f, disculpe, y que la derivada no se puede anular en ningún punto, a menos que todo el intervalo se puede considerar su suavidad local. El paso a paso para este ejercicio, para la función dada, es considerar la derivabilidad de phi siendo una función lineal, así que se sabe que es clase C1, y la derivada de phi es 0.5, una constante. El siguiente paso es realizar la imagen de phi. Para S perteneciente a -1, 1, va de phi menos 1, es igual a 0.5 por
menos 1, menos 1, menos 1, igual a menos 1, disculpe. Menos 1. Entonces, esto es igual a 0.5 por 1 menos 1, dándonos igual a 0. Menos 1, menos 1. Menos 1. Entonces, phi de menos 1 a 1 es igual a menos 1 a 0 contenido en menos 1 a 1, lo cual es válido. Y para concluir, la función de phi de S es igual a 0.5 por S menos 1 si se reproduce una reparametración del camino F, ya que cumple todas las condiciones, siendo de clase C1, es estrictamente creciente y su imagen está contenida en el dominio de F. Así que si phi S es igual a 0.5 por S menos 1, produciendo una reparametración válida de F. El siguiente ejercicio también es mío, el siguiente ejercicio es mío, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Ya, gracias. Este ejercicio es un poco corto, pero es bastante entendible. Que este ejercicio, el ejercicio 9, nos pide que sea f que va de 0 a 5 en R3, el camino f de t es igual a la función, es seno t, coseno de t por, coma t, y nos pide obtener una reparametración de f que conserve su orientación y recorra la misma traza de f, pero en la quinta parte del tiempo que lo hace f. Entonces, para que la reparametrización de f vaya en la quinta parte del tiempo, tenemos que dividir f de t, el tiempo, en un intervalo de longitud, es decir, la quinta parte del tiempo. O sea, si tenemos que 0 entre 5 es igual a 0. Nuevamente, ¿quién es el phi de S ahí? Dime quién es el phi de S. ¿Quién es phi de S? Abajo estamos poniendo phi de esa. No veo quién. ¿Dónde está el phi de S? Simplemente lo puse así, profesor, porque así podemos considerarlo más rápido. No, pero no se trata de hacer rápido, se trata de hacer bien las cosas. Sí, pero de todas formas, profesor, se nota que el phi de S, puede ¿cómo cumplir. está definido el phi de S? No escuché qué dijo, profesor. El phi de S, ¿cómo está definido? Eso se define después, profesor. Ahí mismo, abajo. ¿Dónde La está? A ver, pasa a la siguiente. No sé, ¿qué? A ver. No, es una página, más solo esa página. Entonces no está definido, pues. ¿Por qué me dices que más abajo? Yo más abajo no veo el phi de S. Todo tiene que estar escrito ahí en la función, el phi, y tiene que ser de clase C1 sobreyectiva y su derivada diferente de 0. Y tiene que cumplir luego lo que te menciono. ¿Dónde está eso? Eso no lo veo ahí. Y si dice que es en la quinta parte del tiempo, ese phi de S está mal definido, no es 5S. Debe ser S sobre 5. Pero, profesor, si derivamos después, al derivar la función y luego calcular la rapidez, se concluye que es 5 veces más rápido que la función original. Entonces, pues, ya, pues. Ajá, va en una quinta parte del tiempo y va en A ver. Dice, un momento, que conserve su orientación y que recorra la traza en la quinta parte del tiempo que lo hace, en la quinta parte del tiempo. No es que la rapidez sea la quinta parte. No, profesor, es que en la quinta parte del tiempo. Entonces, si consideramos así la derivada, pues ahí sale también la rapidez, que es 5 veces más rápido, así que sí cumple. Ya, pero igual no está definido el phi de S, pues. Sí, profesor, ahí me salté esa parte, pero de todas formas, la respuesta es lo que sí está cumpliendo, que nuestra rapidez, nuestro tiempo, viene siendo una quinta parte del tiempo. Ya, ok.
Siguiente. Está bien. Ok, profesor. Vamos a ir al ejercicio número 14. A ver, veamos un poco del ejercicio. En el ejercicio número 14 nos está indicando lo siguiente. Que tenemos una curva tenemos la curva función del dominio de 0 a 3 y nos dan la siguiente función en t. Entonces, queremos encontrar una nueva curva, pero esta nueva curva debe cumplir las siguientes condiciones. Tiene que recorrer los mismos puntos que recorre f, lo debe hacer en dirección contraria y tiene que estar en el mismo intervalo de 0 a 3. Entonces, vamos un poco a la teoría en cuanto a qué significa la dirección contraria. Entonces, cuando tú recorres la curva f en función t, empiezas en f0 y comenzamos a reemplazar en nuestra función y nos damos cuenta que sigue las coordenadas 0, 1 y 0. Y terminas en f3. Lo reemplazamos y nos dan las siguientes coordenadas. Entonces, ir en dirección contraria significa que en vez de comenzar en f0, lo vamos a hacer en f3. Y vamos a terminar en f0. Pero recordemos la condición que nos dice que debemos recorrer en el mismo intervalo de 0 a 3. ¿Cómo hacemos esto? Ok, para hacer esto tenemos que hacer un cambio de variable. Ahora, vamos a explicar un poco de por qué hemos hecho el cambio de variable. A ver, voy a... Espere, acá está. Ya. Para reparametrizar... A ver. Ahorita... Ya. Entonces, hemos usado el cambio de variable, que es la forma más directa de invertir una curva, y tal vez se pregunte por qué hemos usado 3 menos t y cómo se relaciona. Entonces, técnicamente, lo que hemos hecho acá es que la clave es usar s igual a 3 menos t. Entonces, si t es igual a 0, s va a ser igual a 3 y va a empezar por f3. Y si t es igual a 3, entonces s va a ser 0 y técnicamente va a terminar en f0. Entonces ahí ya estamos invirtiendo. Este cambio invierte la dirección de recorrido, pero como no queremos trabajar con una nueva variable s, vamos a sustituir directamente en la función original. Entonces, básicamente la nueva curva sería ft igual a f3 menos t. Entonces lo que hacemos acá, como puede ver, es reemplazarlo. Ya. Entonces tenemos que reescribir la curva invertida y al final nos quedaría la nueva curva de f en t es igual a f en función de 3 menos t y lo siguiente, que sería 3 menos t por Euler elevado a la 3 menos t y todo reemplazado. Y bueno, la verificación rápida es que el dominio está en el intervalo de tiempo 0 a 3. Ahora, también sigue un mismo recorrido y bueno, simplemente sería al revés y el tiempo se da de la misma manera. Esa sería la explicación del ejercicio número 14. A ver, ya. Muchas gracias. Ya, el ejercicio 19 nos dice, la cuarta parte del círculo de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3, que se encuentra en el segundo cuadrante, recorrido en sentido antihorario, nos pide parametrizar la curva indicada. Entonces, como datos del problema tenemos la ecuación dada, que vendría a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3,
y también el recorrido del ángulo, que vendría variando desde pi medios hasta pi, ya que se encuentra en el segundo cuadrante, como nos dice en el problema. Entonces, bien, para comenzar, sabemos que la ecuación estándar del círculo es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, y de donde después podemos inferir que el radio vendría a ser igual a raíz de 3. Siguiente, por favor. Ya, entonces, usando la fórmula estándar de la parametrización de un círculo, que vendría a ser x de teta igual al radio por el coseno de teta, y y de teta igual a r por el seno de teta, solamente reemplazando el radio, tendríamos que x de teta sería igual a raíz de 3 por coseno de teta, y y de teta sería igual a raíz de 3 por seno de teta. Y como ya dijimos, el teta tendría que variar desde pi medios hasta pi. Gracias. Ok, profesor, ¿se me escucha? Sí. Ok. En el ejercicio 24 nos piden parametrizar una curva, pero en este caso ya no va a ser en R2, sino va a ser en R3. En este caso, en el ejercicio 24, nos piden determinar una función que parametrice tomando en cuenta lo que es el eje X, ¿no? O sea, la curva sería el eje X, recorrido en su dirección positiva. O sea, a partir del eje X0 hacia los valores positivos. En este caso, como es una curva en R3, analizada en R3, estamos tomando que el eje X se va a representar como X, 0, 0, ¿no? O sea, el valor de Y y el valor de Z no van a variar, siempre van a ser 0. Lo único que varía sería en el eje X. Y como nos menciona que el recorrido debe ser en dirección positiva, se está considerando que el X debe ser mayor o igual a 0. Entonces, para parametrizar esta curva, que en este caso es el eje X en su recorrido positivo, tengo que añadir un parámetro en X para poder encontrar la función que me están pidiendo. Entonces, estoy definiendo que el parámetro sea t. Entonces, la función, la función que va a parametrizar esta curva del eje X en su dirección positiva sería f de t igual al parámetro t, 0 y 0, ya que tanto en el eje Y como en el eje Z no va a variar. Y como esa sería su función y sería en dirección positiva, el parámetro estaría considerado de t mayor o igual que 0, profesor. Y esa sería la solución al ejercicio número 24. Siguiente, por favor. Siguiente. Joaquín, el siguiente ejercicio. Ya, bueno. El ejercicio 29 nos pide determinar una función f cuyo dominio es un intervalo i, el cual está contenido en los números reales y que esa función tiene también valores en el espacio tridimensional. Que parametrice la curva indicada del círculo que resulta de la intersección del paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado con el plano z igual a 4. Comenzando en el punto de componentes x, y, z, 0, 2, 4, con el sentido de recorrido de 0, 2, 4 a menos 2, 0, 4 a 0, menos 2, 4 a 2, 0, 4 y terminando en 0, 2, 4. Bueno, tenemos los datos que la paraboloide es igual a z igual a x al cuadrado más y al cuadrado con z igual a 4. Entonces, la intersección de esas dos superficies es un círculo de radio 2 centrado en el plano z igual a 4.
Usando la forma estándar de parametrización de un círculo, bueno, una circunferencia, tenemos que radio 2, x igual al radio por el coseno de teta y y igual al radio por el seno de teta. Vamos a coger a teta como el parámetro angular que va a recorrer todo el círculo, comenzando en un valor inicial, y este va a ir aumentando hasta completar la vuelta completa. Vamos a parametrizar en términos de teta, entonces la parametrización queda como 2 coseno de teta, 2 seno de teta y z igual a 4, pues no, porque ese dato ya no nos dan. Ahora, si se comienza en el punto de componentes x, y, z igual a 0, 2, 4 respectivamente, esto va a ocurrir cuando el parámetro, o sea, teta, va a valer pi medios. Vamos a comprobar este dato y queda que x igual al radio, o sea, 2, por el coseno del parámetro, o sea, en este caso pi medios, nos da igual a 0. Y en el caso de y, nos queda que 2 por seno de este parámetro, o sea, pi medios, nos da 2, y bueno, z igual a 4. Entonces, estos 3 puntos de x, y, z coinciden con los puntos que nos dicen el problema que inicia, con el que dice comenzando en el punto 0, 2 y 4. Entonces vemos que coinciden estos puntos. Y después nos dicen que el recorrido va a seguir el siguiente sentido, que bueno, ya les mencioné los puntos. Y que para que esto suceda se necesita que teta, o sea, el parámetro, recorra desde pi medios hasta 5 pi medios. Esto va a cubrir todo el círculo en sentido antihorario. Entonces vamos a comprobar estos puntos, estos valores del parámetro, y queda que cuando reemplazamos de pi medios a 5 pi medios en la ecuación parametrizada, del punto inicial va a llegar al otro punto que es menos 0, 2, 4, luego va a continuar a los puntos 0, menos 2, 4, luego al punto 2, 0 y 4 y va a concluir cerrando el círculo con los puntos 0, 2 y 4. Entonces la parametrización final va a ser 2 coseno de teta, 2 seno de teta, 4, donde teta pertenece desde pi medios hasta 5 pi medios. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Siguiente grupo. Profesor, ¿puedes poner el grupo 9 de la semana 4? ¿El grupo 9 de la semana 4? Sí. ¿No habían terminado ya ustedes? A ver, déjame ver, grupo 9. Sí, pero no pudimos exponer la clase pasada. Sí, profesor, buenas noches. No pudimos exponer porque una vez se canceló y la siguiente no recuerdo qué sucedió. Sí, ya estoy viendo ahorita. Ya, ok, expócate una vez. Ya, muchas gracias. Bien, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 9 y vamos a exponer la semana 4 que nos corresponde. Empezamos con el ejercicio número 9. Nos pide graficar la siguiente función f de t igual a coseno de t, a seno de t, b y bt, donde a es mayor a 0. Bien, para esto primero separamos y reconocemos las componentes x de t, que esta es igual a un a coseno de t, un y de t que es igual a un a seno de t y un z de t que es igual a un bt. Bien, luego elevamos las componentes x y y al cuadrado para buscar si tiene alguna forma conocida para tener una idea de cómo empezaríamos este gráfico. Sumamos estas dos componentes y nos resulta que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que en el plano XY se encuentra una circunferencia de radio A. Luego tanteamos valores para lo que viene a ser el parámetro t. Esto se da para poder entender y también poder ver
por dónde pasa la curva. Luego tenemos para los componentes X y Y, como ya mencioné, que tiene un radio de A y un parámetro T en un ángulo en radianes, y vamos con la componente Z. El Z de T, que es igual a un B de T. Este describe un movimiento lineal a lo largo del eje Z. Va a depender de su pendiente B, si es que este asciende o desciende. También podemos deducir que el paso de la hélice es de 2πb, porque cada vuelta completa, porque por cada vuelta completa la hélice sube o baja, referente a la pendiente, como ya mencioné. Entonces ahora combinamos los tres componentes que se tiene, y podemos ver que, como ya mencioné anteriormente, se trata de una hélice, con la ecuación paramétrica que ya nos habían dado inicialmente, con un radio A, con un paso por 2πb, o también puede ser por menos 2πb, y con un sentido horario para un decreciente, si es que B es menor a 0, o con un sentido antihorario para un decreciente, si B es mayor a 0. Entonces aquí, en GeoGebra pude ayudarme para hacer este gráfico. Esta es la primera, digamos que esta es la forma de en una circunferencia. Ahora sí, en los tres planos se podría ver de esta manera. Para un B menor a 0, con estas variables que he tomado, dándoles un valor aproximado a las limitaciones que nos pedían, acá era que tenía que ser un A menor a 0, podemos ver de que para un menor a 0 la hélice es descendente, y para un B mayor a 0. Seguimos con el ejercicio 14, que nos pide encontrar una representación paramétrica de la curva x cuadrado más y cuadrado menos un 6x menos 4y más 12 igual a 0, con un z igual a 0. Bien, para esto hay que recordar que se debe tener una función vectorial para r de t igual a un h más un r coseno de t, coma, un k más r seno de t. Bien, ahora planteamos esta ecuación que nos dieron inicialmente, para intentar darle una forma y poder utilizar esta forma del parametrizado. Vamos a completar cuadrados. Completamos cuadrados y mandamos el más 12 al otro lado, sumado de un más 13, de este 9 y este 4 que se ha puesto para completar cuadrados, y de esta manera no se afecte la ecuación. X menos 3 y y menos 2. Esto igual a un 1 al cuadrado. Bien, ahora como lo que buscábamos era darle esta forma, reemplazamos en lo que ya hemos hallado, que sería un x menos 3 igual a un coseno de t y un y menos 2 igual a un seno de t. Entonces tenemos que a un x de t igual a un 3 más coseno de t, un y de t igual a 2 más seno de t, y un z de t igual a un 0, como inicialmente nos habían planteado, donde t pertenece a 0,2pi. Un ratito voy a dejar de compartir para presentar el último ejercicio que me corresponde, por favor. Profesor, para agilizar, ¿podría darle la voz a mi segundo compañero para yo después presentar mi ejercicio, por favor? Ya, ok. Gracias.
Bueno, yo le voy a presentar el ejercicio 24. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el límite de una función vectorial, ft, cuando t tiende a 1. Y la función está definida como se puede ver, ft es igual a e elevado a la t, t al cuadrado menos 1 sobre t menos 1, t al cuadrado más 1. Y el punto al que tiene la variable es t igual a 0 igual a 1. Como se trata de una función vectorial, el límite existe sí y solo si existen los límites de cada uno de sus componentes por separado. Así que vamos a analizar cada componente por separado. La primera componente va a ser límite donde t tiende a 1, donde e es elevado a la t. Ya que esto es una función exponencial, y aparte que es continua, así que simplemente lo vamos a evaluar donde nos daría el resultado e nomás. En la segunda componente, si intentamos sustituir directamente, obtenemos una indeterminación 0 entre 0, donde sería el límite t tiende a 1, donde t al cuadrado menos 1 es sobre t menos 1. Por lo tanto, tenemos que simplificar. El numerador se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Vemos que t al cuadrado menos 1 puede darnos t menos 1 por t más 1. Entonces, esta fracción se convierte en t menos 1 por t más 1 sobre t menos 1. Y esto nos daría t más 1. Para donde t sabemos que no es igual a 1. Y ahora sí podemos evaluar el límite, donde el límite de t tiende a 1, nos daría el límite donde t tiende a 1, t más 1 es igual a 2. Este resultado nos daría 2. En la tercera componente, donde nos dan que el límite tiende a 1, t al cuadrado más 1, esta función también es continua, por lo tanto se puede evaluar también directamente. El límite de t tiende a 1, donde t al cuadrado más 1 nos daría que igual a 1 sobre 2 más 1, donde también nos daría 2. Y lo que podemos concluir es que ya que los tres límites existen y son finitos, entonces el límite de la función vectorial también existe y es límite de t tiende a 1 de ft es igual a paréntesis e, 2, paréntesis, y ese sería el resultado final de este ejercicio. Siguiente. En el siguiente ejercicio vamos a analizar la continuidad de una función vectorial en intervalo donde t pertenece a menos 2,3 cerrado en ambos lados. La función es dada por ft igual a raíz de 4 menos t al cuadrado menos n3 menos 3 y e menos 3 elevado a la menos 3 elevado a la 3. Cada función vectorial será continua en intervalos, sí, solo si todos sus componentes también lo son. Es como la anterior pregunta que hemos visto, vamos a separar por componentes. Esta primera componente, esta función es una raíz cuadrada y solo está definida cuando el radicando es mayor o igual que 0. Así que cuando 4 menos t al cuadrado es mayor o igual a 0, y esto nos daría t igual menor o igual a 4. Nos da que sería menos 2 menor o igual a t, y donde también es menor o igual a 2. Y sería que lo mío esta compuesta sería menos 2,2, en ambos lados sería cerrado. Además, como la raíz cuadrada es continua, con su dominio esta función es continua también su intervalo. En la siguiente vamos a ver la segunda componente, donde nos daba que la longitud natural es 3 menos t. Esta función, como es una longitud natural y está definida solo cuando el argumento es positivo, también hacemos casi lo mismo, donde 3 menos t es mayor a 0. Y esto nos daría que t es menor a 3. Y sabemos que el dominio de esta componente en intervalo dado es cerrado en menos 2,3 abierto. Como el logaritmo es continuo en su dominio, esta componente es continua en menos 2,3 abierto. Por último, vamos a ver la tercera componente, donde es e elevado a la menos 3 elevado a la 3. Esta es una función exponencial compuesta y está definida y continua para todo número real también. O sea, dominio real, por lo tanto, continua es en todo el cerrado menos 2,3 cerrado. Para concluir, la función vectorial sería continua donde los tres componentes sean continuos al mismo tiempo. Así que lo que vamos a hacer en cada componente es buscar su intersección. O sea, sería la intersección de menos 2,2 cerrado en ambos lados entre la intersección de menos 2,3 cerrado y abierto en el otro lado, y la intersección de menos 2,3 cerrado en ambos lados. Lo da la intersección haría que sería cerrado en menos 2,2. Entonces el resultado final que nos daría sería que la función vectorial de ft es continua en intervalo cerrado a menos 2,2. Gracias. Muy justi. Profesor, ahora voy a hacer la pregunta número 39. En el enunciado de la pregunta nos dicen, un momento, nos dice que encontremos las derivadas de los enunciados tal que f de t
es igual a t, t cuadrado, y g de t es coseno de t y t. Bueno, en el enunciado 39 nos piden solamente la derivada de g de t, y en este caso tenemos que derivar miembro por miembro. La función es coseno de t, seno de t y t. Hallando las derivadas, la derivada de coseno de t es menos seno de t, la derivada de seno de t es coseno de t y la derivada de t es 1. Siguiente. En el ejercicio 44, similar, es el mismo enunciado. Nos piden, en este caso, calcular la derivada de la función de phi de t, tal que phi de t es e a la menos t y f de t es t a la t cuadrado. Lo que vamos a hacer es evaluamos primero f en f de phi de t con respecto a t, lo que nos va a dar la función de e de t, y reemplazamos e de t a la menos t, e a la menos t, y el último es e a la menos t al cuadrado. Luego vamos a derivar cada componente, y la derivada de e a la menos t es menos e a la menos t, la derivada de e a la menos t es menos e a la menos t, y la derivada de e a la menos t al cuadrado es menos 2e a la menos 2t. Siguiente. Gracias. 59. Bueno, para explicar un poquito el ejercicio, nos dan una función vectorial que representa una curva en el plano, donde la función t es igual a 2 más 3 coseno de 2t, 4 menos 3 seno de 2t. Bueno, y nos piden dibujar la curva representada por esa función, y también los vectores de velocidad y aceleración en el punto correspondiente cuando t es igual a pi cuartos. Bueno, esta función tiene dos componentes, ¿no? La componente cuando xt es igual a 2 más 3 coseno de 2t, y cuando la componente en y o yt es igual a 4 menos 3 seno de 2t. Bueno, ambas son funciones trigonométricas, por lo que la curva resultante será una curva cerrada periódica. De hecho, una elipse, si lo analizamos un poquito más a fondo, y tan bueno, ahora derivaré un poco y vemos que la velocidad de t es igual a la derivada de la función de t, que es igual a menos 6 seno de 2t, menos 6 coseno de 2t. Y luego, para encontrar la aceleración, sería derivar de nuevo la derivada anterior, que vendría a ser igual a menos 12 del coseno de 2t, 12 del seno de 2t. Y ahora evaluamos cuando t equivale a pi cuartos. Sabemos que 2t vendría a ser igual a pi medios, el coseno de pi medios es igual a 0 y el seno de pi medios es igual a 1. Entonces la función cuando es pi cuartos es igual a 2,1. Y ahora la velocidad cuando t vendría a ser pi cuartos es igual a menos 6,0, pero eso moviéndose a la izquierda en un instante, ¿no? Y con respecto a la aceleración, vendría a ser cuando t es entre 4 o pi cuartos sería igual a 0,2. En conclusión, la curva de la función t es una trayectoria periódica similar a una elipse, y en el punto 2,1 el vector de velocidad es horizontal hacia la izquierda y el vector de aceleración es vertical hacia arriba. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el ejercicio 54 nos dan una función vectorial donde vemos que la función t vendría a ser seno de t, 2t seno de t, 4t al cuadrado. Y se nos pide hallar la ecuación paramétrica de la recta tangente a esta curva en el punto correspondiente a cuando t es igual a pi. Bueno, primero pasamos a interpretar, ¿no? Vemos que es una recta tangente. La recta es tangente a una curva, el punto define como una recta que pasa por la curva de ese instante. Y bueno, ahora derivamos la función vectorial. Y ahora diríamos cuando es el seno de t, que vendría a ser igual coseno de t, o 2t seno de t, entonces eso vendría a ser igual
a 2 seno de t más 2t coseno de t con la regla del producto. Y la derivada de 4t al cuadrado vendría a ser igual a 8t. Entonces la derivada completa vendría a ser el coseno de t, 2 seno de t más 2t coseno de t, 8t. Y ahora evaluamos cuando t llega a valer igual a pi. Entonces el coseno de pi vendría a ser igual a menos 1 y el seno de pi vendría a ser igual a 0. Ahora sustituimos la derivada, entonces la derivada de la función pi es igual a menos 1, menos 2pi, 8pi. Ahora evaluamos cuando la función en t es igual a pi para encontrar el punto de la curva. Entonces la función cuando t es equivalente a pi vendría a ser igual al seno de pi, 2pi seno de pi, 4 pi al cuadrado, que vendría a ser equivalente a 0,0,4 pi al cuadrado. Ahora en la ecuación paramétrica de la recta tangente, tenemos que pasar una recta tangente en los puntos 0,0,4 pi al cuadrado y tiene dirección al punto menos 1, menos 2 pi, 8 pi. Así que la ecuación vendría a ser cuando x, s, ya, y sabemos que s vendría a ser el parámetro real, xs vendría a ser equivalente a 0 menos s, que es igual a menos s, y s vendría a ser igual a 0 menos 2 pi s, que es equivalente a 2 pi s, y z de s vendría a ser igual a 4 pi al cuadrado, más 8 pi s. Y eso sería todo con respecto al ejercicio 54. Ahora siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A ver, ¿se me escucha? Ok. Ya. Ok, a ver. Vamos a calcular los valores de t con los datos que nos dan, obviamente. Bueno, primero, con el y de t, derivamos la primera parte y hacemos todo el procedimiento para al final terminar igualando la parte de arriba. Y nos tendría que dar dos valores, t igual 0 y t igual raíz tercia de 2. Okay. Y continuamos con el x. Con el x de t también derivamos esa parte para... Ok. Después de hacer la operación y derivar también, igualamos nuevamente para tener un único valor de t, que vendría siendo 1 sobre raíz cúbica de 2. Después efectuamos para hallar la recta tangente vertical, el cual es todo este procedimiento, y nos quedaría con x igual a 2a por 1 sobre raíz tercia de 2. A ver, siguiente compañero. Ok, en el siguiente problema derivamos el y de t y el x de t. Bueno, en este problema no encontré coincidencias, así que saco la conclusión de que no hay rectas tangentes verticales. Y bueno, eso es todo el procedimiento. ¿Cómo? En verdad ese problema no lo entendí muy bien, maestro. ¿Qué pedía ahí? ¿Qué pedía? O sea, solo era eso, de demostrar. Me pedía hallar las rectas tangentes verticales. Y derivando los dos no me salió el mismo resultado. Y por eso saqué esa conclusión.
Necesitas la recta tangente en un punto, seguramente. Sí, pero ese es el único dato que me dan, esos dos. Bueno, seguro estaba incompleto el ejercicio. Ya, bueno, tendría que verlo. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos por hoy. Ya continuamos el siguiente jueves. Faltaba mi grupo, profe. Para el siguiente jueves. Ya está bien, profesor. Ya, listo, jóvenes, cuídense. Nos vemos, profesor. Buenas noches, profesor. Dime, Joaquín. Por eso, el otro jueves van a culminar los grupos del 1 al 5, los que faltan, y luego siguen ahí mismo los del 6 al 10, pues.